Vos empezá a hablar, empezá a explicar, pues. Ajá. Bueno. Ajá. Entonces primero tenemos nuestra fuente de luz. Ajá. Y nuestro fototransistor, Ujú. que son los que van a detectar el paso del automóvil. Ujú. Entonces, cuando pasa un automóvil, lo primero que hacemos es que interrumpimos el flujo de luz. Ujú. El transistor se encuentra saturado, o sea, está pasando corriente por él, Ujú. media vez haya luz. Ujú. Cuando deja de haber luz, este se comporta como un componente de alta impedancia, Ujú. por lo que no circula corriente. Ujú. Al no haber corriente, el voltaje de la fuente Ujú. se pasa a este extremo de la resistencia, Ujú. con lo que ese punto se vuelve alto. Ujú. Este punto alto pasa corriente de aquí a este transistor. Ujú. Ese transistor, al saturarse otra vez, estamos trabajando con los transistores de saturación, Ujú. se comporta como un corto, Ujú. llevándonos la terminal de este relay, del relay A tierra. O sea, el A es un relay entonces. El A es la bobina. Es la bobina de un relay. Es la bobina Okay. de un Ajá. relay. Ujú. Al estar en tierra, la bobina del relay nos activa los contactos del relay A. Ujú. Entonces aquí vemos los diagramas de tiempo de cada uno de las bobinas de los relays que vamos a utilizar, Ujú. que son con las que vamos a poder tener una serie de estados Okay. en nuestro sistema. Ujú. Entonces, cuando pasa la llanta del automóvil, tenemos un pulso que se genera, que mientras no haya luz, el transistor va a estar en alto, ¿verdad? Que va a ser nuestra bobina A. Ujú. Entonces, al activarse la bobina A, al tener un alto, nos va a activar la bobina B, ¿verdad? Estos A y B, ¿qué son? Y estos son contactos. Ah, estos son contactos. Normalmente abiertos. Ajá. Ah, ok, de la bobina. De la bobina. Ajá. Ah, O sea ok. que cuando el A se activa, Ah. estos contactos se cierran. Ok. Y cuando está apagada, se abren. Permíteme. Ajá, ajá. Ujú. O sea, este es un relay, este es entonces... Los contactos de la bobina A, que está acá. Ok, Y ajá. estos son los contactos de la bobina B, Ok, ajá. que van a estar conectados en este extremo. Va a depender siempre la bobina B. Ujú. Aquí tenemos la fuente de alimentación y aquí tenemos la tierra, ¿verdad? Ok, tenés tierra, ok, ajá. ¿Y aquí? Sí. Ese es Bueno, ok, esa es la barra, okay, la vale, barra de ajá. voltaje. Ajá. Entonces, cuando nuestra bobina se activa, estos contactos se cierran. Ujú. Al cerrarse, como la E está desactivada, Ujú. esto se vuelve normalmente cerrado. Esto es un corto, ¿verdad? Ujú. Entonces se activa la bobina B. Ujú. Al activarse la bobina B, se cierran los contactos de la bobina B, entonces queda como especie de latch. Esto queda cerrado. Ujú. Entonces, al activarse en el A, nuestro B se activa. Y Se queda activado, ajá. Se queda activado. Ahí es donde están funcionando los chorros. Entonces, el chorrito. ahí están funcionando. Pero vamos a ver. Ajá. Eso va a depender de nuestra bobina C. Ok. ¿Verdad? El estado de la bobina C. Entonces la bobina B, al activarse, se activa la bobina B y vamos a generar otra bobina porque necesitamos tres estados vamos a necesitar para que funcione esto. Ujú. Entonces, al activarse la bobina B, se cierran los contactos de la bobina B, pero los contactos de la bobina A van a estar abiertos Ujú. hasta que pase el pulso donde queda la bobina A abierto. Ujú. Al cerrarse y estar la bobina B activada, nos va a activar la bobina C. Ujú. Entonces, la bobina C va a depender de nuestros chorros, nuestro aspersor. Al cerrarse los contactos de la bobina C, nuestro aspersor va a estar activado, Ujú. ¿verdad? Entonces va a estar funcionando los chorros. Ujú. Entonces esta bobina B va a estar funcionando mientras el A se encuentre en bajo, ¿verdad? Ujú. Y nuestro B esté en alto. Ok. Luego necesitamos cambiar este estado, el que ya fijamos. Ujú. Para eso vamos a necesitar otro estado, que es la bobina D. Ujú. Entonces la bobina D se va a activar cuando, primero, la bobina C esté en bajo, ¿verdad? Si está en bajo está cerrado y cuando A está en alto, ¿verdad? Ujú. Entonces, como no hay C, al no haber C al inicio, ¿verdad? Al no haber C, Ujú. esto está abierto. Abierto. Entonces quiere decir que no va a haber corriente aquí, la D va a estar desactivada. Ujú. Pero cuando se activa la bobina C, esto se cierra y al tener otra vez la bobina A, ¿verdad? Se cierra y nos va a activar la bobina D, que se va a activar en el momento en que pasa el pulso. La segunda llanta. Ajá, la segunda llanta. Ajá. Entonces la bobina D nos va a activar ¿cómo se llama? La bobina D se va a quedar igual autosostenida. Al activarse la bobina D, se queda ella solita autosostenida. Ujú. Hasta que alguien lo interrumpa el proceso. Ujú. Y ese proceso lo va a interrumpir la bobina E. Ujú. Que la bobina E tiene que ver con el timer. Ujú. Entonces al activarse la bobina D, Ujú. empezamos a cargar una RC, Ujú. ¿verdad? El RC lo que nos dice es que va a llegar al voltaje total, al voltaje
de la fuente, Ujú. en 5 veces tau, 5 veces tau, o sea, Ujú. 5 por RC. Ujú. Entonces tenemos que ver nuestro tiempo que necesitamos. Podemos despejar acá el tiempo Ujú. para poder ver los valores de resistencia y capacitancia que necesitamos. Ujú. Entonces, al irse cargando, vamos a poner un diodo-zener, Ujú. que eso va a conducir al tener un voltaje determinado. Aquí me faltó, disculpa, una resistencia, ¿verdad? Podemos poner una resistencia de 1K. Ujú. Este es de 470 acá. 470 ohmios. Ohmios, Ajá. ponele ohmios Y, ahí. y Ohmios. esto, Aquí es un K, esto es 4.7K. 4.7K. Ajá. 4.7K es esta. Ujú. Entonces, ese zener, cuando detecte el voltaje del zener lo vamos a referir en función también del tiempo. Eso podría ser unos 3 voltios, ¿verdad? El voltaje del zener. Ujú. Entonces, en función de la tau, ¿verdad? Vamos a ver el tiempo que necesitamos para que este voltaje conduzca. Ujú. Entonces, al conducir el diodo, Ujú. pasa corriente a nuestro transistor. Ujú, la base, ajá. Y ya que tenga, tal vez, disculpa, esto tal vez más alto, unos 10K, porque tiene que ser con la impedancia, estos 4.7 y 0.5 aquí, tiene que, para que conduzca y nuestro transistor se sature. Ujú. Al saturarse nuestro transistor, va a activar la bobina E, Ujú. que es la que vuelve a liberar la bobina B y la bobina B, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, empezamos al ciclo inicial, al pasar, se vuelve a resetear todo, Ya, ya. Ok. ¿verdad? Hace sentido. Así es como funciona Excelente, señor. el sistema con componentes pasivos, ¿verdad? Se lo voy a poner a este amigo que lo mire y si no, que se Que lo se venga revise, mañana. porque eso me lo echó en un rato. Vamos, Sí, a ver que ya te lo fumaste, son buenos vos. Mario, gracias. Entonces, a ver. Te agradezco.